Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos nuestros seguidores. Sean bienvenidos a un capítulo más de Enfoque Económico. No andaban muertos, andaban de pachanga. ¿Agarraron vacaciones largas, Cani José? No, ¿Qué, pues qué más o piensan menos, de la vida ustedes? más o menos, ahí nomás hasta donde se pudo. Hay que agarrar vuelo, pues. Hay que agarrar Estamos agarrando info, andamos agarrando info. No, agarrando señal, carnal, dijo el del meme. Oye, es en serio, porque irresponsable. La gente estaba preguntando por usted que si estaba bien, hasta que se le ocurrió a alguien, llámese productor, subir la foto donde andamos vacacionando todos, ¿no? Qué buena que mis ahorita traías, por No. cierto. De hecho, es muy similar a las que tú usas, Balta. Pues yo lo sé, pues te lo digo. Pues mi raza, ya lo pueden ver en pantalla. Está con nosotros a mi izquierda el más grillo que se ha comportado últimamente. Lo hemos visto y vaya que movamos Sonora. Muy movido. Hasta No. el movamos móvil ya traes ahí. Balta Valenzuela. Ya, pues muchas gracias, Alex, como siempre, compartir esta mesa contigo, pues es de gran enseñanza y aprendizaje. Pues sí, me tengo que pulir, pues ni modo que venga a echar grilla nada más cuando el Alex viene a decir números. Me tengo que adecuar a la situación, hermanito. No, definitivamente. Digo, ya esos comentarios acertados. Le hemos atinado. Gracias a ustedes dos. Las predicciones se han cumplido. Ahí va. Entonces ya le vamos a quitar enfoque económico, le vamos a poner la bola de cristal. No, porque ya está muy trillada, vamos a ver qué le inventamos, pero ese no. El tarot de la economía. El tarot de la economía. Puede ser. Puede ser. Y pues a mi derecha, Alex Romero. Mi Alex. ¿Qué tal, Balta? Pues contento de estar aquí. Obviamente, Jera, pues necesitamos las vacaciones para tener con más ganas aquí las discusiones, ¿no? Y pues viene un tema económico, pero a la vez también muy grillo, ¿no? Que son las protestas de transportistas y de productores, que obviamente fue como nos recibió este regreso de vacaciones, y pues que creo que también tiene varios temas ahí que podemos desmenuzar, ¿no? Definitivamente, y voy a decir preocupante. Preocupante, la neta. Pues es sabido, Sonora es estado productor. Entonces digo, Walter, le entiendes el tema de la producción agrícola. Una leve. Una leve. Entonces, ¿qué les parece si vamos empezando? Mi Alex, ponos en contexto, pon a la gente en contexto. Para empezar con el enfoque económico. Sí, pues mira, para empezar, como sabemos, el lunes, regresando de Semana Santa, pues hubo una serie de protestas a nivel nacional en varios puntos carreteros importantes del país, de productores y de transportistas. ¿Cuáles eran las principales demandas? Obviamente, seguridad. Siguen quejándose de que hay extorsiones, de que hay asaltos a los transportistas, de que hay cobro de piso por parte de la delincuencia organizada. Además, piden apoyos al campo, y finalmente se sumó, como un último suceso, el aumento tan fuerte que tuvo el diésel en los últimos días a causa de la guerra entre Estados Unidos e Irán. Estábamos con un diésel más o menos en 26 pesos en febrero, a finales de febrero. Hoy ya prácticamente alcanza los 30 pesos, a pesar del acuerdo económico que hizo la presidenta con algunos gasolineros, que era un acuerdo voluntario, tratar de llevar el diésel a 28.50. Eso en Sonora no ha sucedido. En Hermosillo el precio promedio del diésel está en 28.90, muy lejos todavía de esos 28.50. Y como les digo, hay gasolineras que lo tienen en 29.99, es decir, prácticamente 30 pesos el litro. ¿Qué es lo delicado de esto? Sabemos que el 80% de los alimentos que se mueven en el país lo hacen a través del transporte terrestre. Por lo tanto, dependen en buena medida los costos de estos alimentos de su transporte por vía terrestre, y por ende del costo del diésel. Y pues además tenemos también el problema para los productores, que los precios de los fertilizantes se han disparado. Estamos hablando de que hace apenas en noviembre la tonelada de urea estaba en 380 y tantos dólares la tonelada. Hoy prácticamente está en $700 la tonelada. Bien. Balta, tú le entiendes. No, fíjate que prácticamente es algo así lo que yo traía en el contexto general de lo que está pasando a nivel nacional con el tema de los
transportistas y sobre todo con el tema del campo. En el de los transportistas, como bien dice Alex, es el tema principal aquí que ellos manejan es el tema de la seguridad y el costo de los combustibles. Y eso va a venir a impactar, creo yo, en cada uno de los hogares, porque como bien dice Alex, pues todo se mueve de vía terrestre y el tipo de automóviles que, digamos, mueven esos productos, pues se mueven con diésel, ni siquiera con gasolina. Porque luego va a decir la presidenta, no, no es bronca, no echen premium, me echen de la magna, está más baratona. Pero bueno, ella lo dijo ella, no lo dije yo, la aclaro. El tema de la agricultura, fíjate, ahí está un poquito más complejo el rollo. Hemos estado buscando solucionar los problemas del campo por medio de subsidios o por medio de avíos o créditos, a fondo perdido y demás, a lo largo de la historia de México. Y creo yo que hemos defocalizado y nunca hemos buscado una verdadera solución a esa problemática. Seguimos creyendo que el gobierno tiene que pagarnos el resto del dinero que nos falta para que el campo sea rentable, por así decirlo. Y hasta cierto punto nos acostumbramos y en México tenemos esa mala costumbre de lo que creemos que en algún momento nos ayudó para subsanar una problemática por un acontecimiento que se salió de nuestras manos, pues prácticamente lo hacemos costumbre y creemos que cada año eso pase. Los insumos en México para producir trigo, maíz, que es lo que genera, pues digamos, lo que mayores dividendos económicos a las familias que se dedican a eso, pues no van a poder sembrar. Primero en Sonora, por lo menos, fíjate, y Sonora. Voy a hablar de Sonora en lo particular porque es un caso especial, porque estamos viendo que las manifestaciones, para empezar, Sonora es el único estado que no participa. Sí, sí. Es el único estado que no participa. Dos, en Sonora, digamos lo que como el 40, el 50% de lo que se mueve económicamente, por lo menos de Guaymas para abajo, es agrícola. Sí. La verdad. O sea, yo no entiendo por qué los productores no se están manifestando. Y hay quejas de los productores de los otros estados donde dicen, oye, Sonora, éntrenle, porque al final del día, si ellos logran el objetivo de buscar o ganar esos apoyos, que son necesarios ahorita para subsanar eso. No es que vaya a curar ese cáncer que tiene 1000 años en el tema agrícola en México. Ellos también van a ser beneficiados, porque va a ser en lo general, no va a ser en lo particular. No va a ser, te apoyo a ti porque te manifestaste. Va a ser a todos los agricultores. Por favor, sonorenses, abran los ojos. No sé qué nos está pasando. Hemos perdido los pantalones, como dicen por ahí. Entonces, eso es peligroso. Dos, el tema de los insumos, como bien dice, se están yendo al 300%. Y que eso en estos últimos meses, pero ya tenemos de 3 años Sí. para acá que estaban al doble, luego al doble, luego al doble. Empezaba en 3,000 y tantos pesos, estaba como en 20 pesos y ahorita ya casi se va a ir a 30 y tantos pesos. O sea, es imposible que sea rentable. Ahora, otras condiciones que están afectando, esas no son controlables. Esas son las que podemos medio mediar, las climatológicas. 2 años sin siembra prácticamente. En Cajeme el año pasado no se sembró casi nada. Hoy se sembró el 70%. En el mayo, la vez pasada, 60%. Hoy el 100%. Sin embargo, como no hizo frío, la productividad que se espera va a estar muy por debajo de lo esperado. Se dice que no va a haber trigos de 7 o 8 toneladas. Va a haber trigos de 5 y para abajo. Entonces ya no va a ser rentable. No va a haber subsidios. Está, no me acuerdo, 200 y tantos dólares la tonelada. Van a sacar 5,000, casi 6,000 pesos de productividad, de ganancia, digámoslo, no de ganancia, de retribución por la venta, y ocupan alrededor de 7 pesos para que sea rentable. Pero una pérdida de 1 peso y tantos por tonelada. Por tonelada. La que estás hablando por una hectárea de 5, pues van a perder 5 pesos por tonelada. Entonces, ¿quién va a poder soportar eso? E insisto, Sonora, Sonora, Sonora. ¿Qué está pasando que los agricultores nos están manifestando? Eso en el contexto local. Y vámonos a lo que económicamente deberíamos de haber pensado hace muchos años. Cuando se vienen los subsidios y cuando estamos viendo que nosotros somos productores de materia prima y que nuestra materia prima se va y le dan valor agregado a otro país o al país vecino y luego vienen ellos y nos venden ese producto al triple de lo que debería de costarnos, es por qué no pensamos entonces en darle valor agregado aquí a esa materia prima que producimos, no nada más en el campo, pero ahorita focalizados en el campo, para que por lo menos los insumos y las utilidades queden aquí mismo y generen una garantía, digámoslo, de rentabilidad. ¿No? Porque en aquel entonces, al igual como desaparecieron ferrocarril, los gobiernos nefastos del PRI, y estos vatos que están ahorita no están muy alejados de hacer lo mismo,
pues están nomás aglutinando riquezas a quienes ya tienen riquezas. Y lo dijo Carlos Slim en su momento. Un país en crisis es un país lleno de oportunidades. Mientras más pobres haya, pues más rico se hace el rico, porque es al final del día quien va a subsidiar digamos, las carencias de todos los demás. Y eso es lo que está pasando realmente. Necesitamos nosotros hacer un sistema económico al interior del país donde nuestros productos o nuestra materia prima que producimos se vuelvan productos terminados y nosotros mismos hacer el consumo local, controlar los precios de casi todo lo que ahí se consume para poder llegar a ese producto final y el resto venderlo al extranjero y eso genere más utilidad. Pero esa es la diferencia entre un país del primer mundo y un tercer mundista como México que en aras de desarrollo, pero desde que nací está en aras de desarrollo. Ah, abonando, Walter, lo que está diciendo. Y hoy me voy a poner del lado de ustedes dos. Se les va a hacer muy extraño, pero es un tema que había estado estudiando ahí por unas cuestiones que traigo. Y yo soy muy creyente de algo que siempre hemos dicho tú y yo. Enséñales a pescar, no les des el pescado. Sí, sí es. Sin embargo, hay que dejar en claro que según mis datos, desde que llegó el gobierno de la 4T, se eliminó Procampo. Se eliminó Fonden, que es el para desastres naturales. Se elimina también el seguro agrícola catastrófico. Se eliminan los apoyos a la comercialización, el acerca que ayudaba a vender a mejor precio. Y se redujeron el crédito rural, la financiera rural se transformó y todo que porque estaba basado en corrupción y la fregada. Entonces, también, si bien es cierto, hay que darle valor agregado a los productos, pues si no tienes producto para darle valor agregado como está pasando, o no tienes precio de garantía, pues Está peor, más, pues. está peor. Está peor. Pero no sé si no me dejará mentir Alex, pues, o sea, en una economía europea, por ejemplo, tú fabricas un carro, el 80% de las piezas son de ahí. De ahí mismo. Entonces, es algo así lo que tendríamos que hacer en México para poder, digámoslo, de alguna manera solventar ciertas necesidades y por lo menos, como dicen ellos, pues, o sea, esa farmacia del bienestar que nunca hicieron. No, sí, Porque- sí le hicieron. Sí, sí, pero nunca produjo nada, pues, pero bueno, como Dos Bocas también y muchos otros proyectos que en lo general están bien, pero no están echados a En la volar, no son práctica. funcionales, pues. En cambio, el tema de darle valor agregado a un trigo, una harina, que es volverlos, digamos, del trigo volverlo harina y demás, eso es más posible de lograrlo. Bimbos de aquí, o sea, etcétera. Entonces, ¿por qué tendríamos que estar comprando pan extranjero, pues? O harina extranjera, o trigo transgénico, o todos esos productos que nos mandan de allá para acá cuando aquí los hacemos. Ujú. Eso es diferente, porque aquí lo tenemos, es tangible, es palpable, pero no nos preocupa. ¿Por qué? Porque al final del día, desgraciadamente, la economía agrícola se ha basado en colectivos donde ya una sola persona siembra lo que son dueños 200 porque se las rentan. Y nada más como un dato general, el año pasado y el año antepasado, a pesar de que fueron años muy malos porque No hay agua. no había agua, las parcelas se estaban rentando entre 8 y hasta 12,000 pesos, dependiendo del tipo de tierra y el tema del acceso a agua o la posibilidad de tener acceso a agua, ya sea por riegos de gravedad o por tener pozos propios o renta de pozos cercanos. Pero por las condiciones que se están generando ahorita, de que pues no hay agua, no hay rendimientos, No hizo no hizo frío, a 4 pesos. Estás diciendo que una persona ejidataria, que son los dueños de las tierras, porque son los dueños, que le rentaban antes su parcela de 2 hectáreas por 120,000 pesos al año, hoy la van a rentar por 48,000 pesos. ¿Les va a alcanzar eso para subsanar sus gastos En un año. familiares de un año? Porque de eso viven. Mira, yo creo que el gran problema que ha sucedido en estos años, y creo que conforme vaya describiendo cómo se dio la evolución del campo, lo vamos a entender, es que ya electoralmente no es rentable el área rural. No es rentable el área rural, no es rentable el campo electoralmente. Y sabemos que este gobierno actual, el oficialismo actual, pues trabaja o funciona en base a la rentabilidad electoral que le da un determinado segmento de la población. ¿Qué es lo que ocurría en los 70s, en los 60s? En México vivía el 50% de la población en áreas rurales. Ahora, ¿cuánto vive del porcentaje de la población en áreas rurales? No creo que ni siquiera el 15%, No. para empezar. Entonces, muy poca gente ya vive en áreas rurales. Luego,
Si le sumas que desmantelaste efectivamente el sistema de apoyos para el campo, tú tienes un problema fuerte climatológico que ha hecho que la rentabilidad del campo también se desplome. Tienes el asunto del incremento de los costos de los fertilizantes, de las semillas. Tienes el asunto de la delincuencia que tiene cooptada y que tiene pagando derecho de piso a los productores. Pues también tienes productores muy débiles económicamente que seguramente no pueden apoyar campañas electorales. Entonces, tienes efectivamente un segmento que antes, hace 30, 40 años, tenía un poder de convocatoria a las elecciones y un poder económico vía subsidios que se entregaban masivamente a los productores del campo, cuando aquel sur de Sonora era el granero de México, y ahora, al contrario, pues tienes productores ruinos con muy poca población rural. No le da rentabilidad electoral actualmente al sistema político mexicano y por eso el abandono del campo. Fíjate, ¿Cierto? ahí está curado el tema ahorita que habla que todo se mueve en base a una rentabilidad electoral. Fíjate, desgraciadamente en México sí, tienes una razón. Plena razón. Rentabilidad electoral. Estamos hablando que de la zona rural, sacando en cuenta, o tomando en cuenta, mejor dicho, que en Sonora tenemos 2 millones de personas que votan o activamente, o que están dentro de un padrón electoral. 1 millón viven en Hermosillo, 500,000 viven en Cajeme, alrededor de 500,000. Y digámoslo así, entre San Luis, Caborca, Nogales, Agua Prieta, que son más representativos, que son también zonas urbanas como tal, están otros 300,000. Estamos hablando de que únicamente el 5% de la población vive en zonas rurales. Por eso es que la ganadería y la agricultura, pues la tendencia es a desaparecer. Y yo siempre he hecho énfasis en eso. Cuando ustedes o muchos políticos hablan del crecimiento poblacional que tiene Hermosillo, nomás hay que tomar en cuenta un dato, que el crecimiento poblacional en Hermosillo no es por natalidad, es por migración. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, vemos el tema de la delincuencia, como bien dice el buen Alex. Tendríamos que valorar que la delincuencia, siempre los discursos han sido de erradicarla. Yo creo que la delincuencia no se erradica, se administra, y las reglas de los juegos tienen que ser claras. Y desde ahí tenemos que empezar con un cambio del sistema, digámoslo, judicial o de seguridad en cada uno de los municipios, porque hay que focalizarlo de distinta manera. Y como bien dices, que ha venido desapareciendo o digamos la contraparte de lo que se decía que era dignificar al campo y a la agricultura y demás, es hoy que pues desaparecieron Ban Rural, que era una fortaleza, era un banco que subsidiaba prácticamente a los pequeños productores y garantizaba que esa pequeña o esa parte de la producción se iba a vender al mejor precio posible en el país, que lo pagara de la mejor manera. Yo recuerdo hace muchos años, platicaba mi abuelo, que pues quien daba más garbanzo a Europa era Sonora. Ujú, ujú. Y llevaban el grano a Europa y de ahí se hicieron mucha gente millonaria en Navojoa y en Guatabampo. Y hoy vemos que la mayor parte del garbanzo que se produce en Sonora ya no es en el sur del estado, es aquí en la costa de Hermosillo. Pero bueno, ya no pintamos a nivel mundial como graneros de No, no, garbanzo. de hecho, Se- hoy somos importadores de granos. Compramos granos, pues. Sobre todo el año pasado hubo una importación récord de maíz de los Estados Unidos, es decir, las tortillas de maíz con las que comemos o, Es con maíz de allá. o el maíz con el que alimentamos al ganado es americano. Sí, totalmente. Así es. Y vinieron a hacer pedazos también el sistema. Los ejidos prácticamente desaparecieron y ya que perdió la fortaleza de los pequeños productores, que ahí donde, digamos, los agrupaban para tener acceso a la maquinaria a un buen costo, digámoslo así, para que sea rentable. Y por otro lado, pues en el tema más industrial, digamos, lo más empresarial, el tema sindical, que empezaron a pulverizarse ahora en los últimos años, y eso pues también genera que en vez de que ese dinero se quede donde se debe quedar en las arcas, digámoslo, para subsidiar a quienes son miembros de dicho sindicato, pues se quedan en quienes dirigen los sindicatos. El beneficio no llega a quienes debería llegar. Y creo que el sistema en México ha sido nefasto. No es de este gobierno, también tuvieron sus fallas los anteriores, y qué tan fallidos fueron que por eso están los que están ahorita, pues. Si esos gobiernos hubiesen sido buenos, estos que están peor nunca hubiesen llegado. Oye, pero qué curioso que estos gobiernos que están ahorita son los que se desgarran las vestiduras y dicen, la soberanía nacional no va a poner un pie, un elemento del FBI, de la CIA en México.
Y cuando importamos más de la mitad de las gasolinas, importamos más de cifras récord de maíz americano, para mí eso es realmente perder soberanía, no tanto combatir a la delincuencia con el apoyo de los Estados Unidos, pero bueno. Y fíjate, lo veíamos ahorita que decías, Balta, de los agrícolas y eso. Hace 2 semanas aproximadamente veíamos en Guatabampo un paro de parte, no nomás de los agricultores, también ya de los pescadores. Porque también ya se han estado manifestando los pescadores y fueron y les llevaron, les vamos a dar brazaletes contra los tiburones. Eran como 300 pescadores, les dieron creo que 15, 20 brazaletes. Sí, Es que se lo prestan. bueno. Digo, ahí Lo tuvieron un rolan. paro. Sí, pues ahí tuvieron un paro en la línea Digo, es complejo. Yo Sí. creo que los temas en el tema del sector primario como tal, creo yo que nunca había habido tanto abandono como los últimos 7 años. Siempre de alguna manera se buscaba el cómo subsanar esa problemática y ahorita vimos este gobierno y no me gusta criticarlo tanto, la verdad, porque creo que polarizar No es bueno. no es bueno en este momento. Creo que tenemos que buscar cómo sumar todas las partes, pero pues hay que decir las cosas como son. Ese plan hídrico que están implementando ahorita, digámoslo de alguna manera, las cortinas para retener el agua, en otra parte, pues, el tener cementados los canales, pero si no hay ni agua, y eso va a venir a generar un problema mayor en un futuro no muy lejano, porque entonces no va a haber filtración, entonces los pocos mantos acuíferos que quedan, pues van a desaparecer. ¿Y qué va a ocasionar eso? Es cierto, vamos a tener agua a lo mejor para sembrar en un periodo de años de 10, 15, soportar la sequía, entre comillas. Sin embargo, la fauna y la flora que tenemos ahorita va a desaparecer, a erradicarse. Y me refiero no a eso, sino a álamos, eucaliptos, entre otras plantas nativas que ocupan de esa agua que generan los mantos acuíferos. Y eso es lo lastimoso, digo, hay cosas ahí que dicen que se regulan a nivel mundial y demás en el tema ecológico, pero en México creo que estamos muy lejos de adaptarnos a estos nuevos cambios que nos está obligando, digámoslo, el sistema climático mundial, pues. Bueno, pero es que acuérdate que tienes un gobierno que dijo que no iba a tumbar ni un solo árbol para hacer el Tren Maya y se aventó más de 10 millones de No, árboles y el en resto se está reinversión. cayendo solo y el transatlántico que no sirve, dice que lo van a cancelar y andan buscando a ver a quién echan la culpa y nos vamos a, no chinguen, o sea, finanzas públicas, impuestos sobre impuestos y que íbamos a darle valor agregado a lo que, como bien decían ahorita, el tema de la soberanía nacional. Pues yo no he visto y bueno, para empezar, no he visto el sistema de salud como Dinamarca que tanto prometieron, pues está súper alejado de eso. ¿Cuándo fue Desde la última ahí. vez que fuiste a un hospital público? Mi papá es médico, no me hagas hablar. O No, sea, ya, el es otro hospital, tema. el hospital en Hermosillo, hermoso, grandísimo, enorme, pero vacío. En camas, en adaptaciones, en personal y medicamentos, ni se diga. Ni se diga. Entonces, no me digan, por favor, que el sistema de salud ha mejorado en México. Es el peor de la historia de México. No lo digo yo, lo hizo un doctor de 35 años de servicio. Entonces, ahí se lo dejo a los ciudadanos que han tenido que ir, desgraciadamente, a un nosocomio a atenderse. ¿En qué condiciones está? Definitivamente. Pues va a ser parte de lo que le vamos a pedir a nuestros seguidores que nos pongan en comentarios. ¿Les ha tocado a ustedes irse a atender a algún hospital público? Déjenos su experiencia. Y el tema de los productores, la neta, sí pues me pega porque, pues allá en mi rancho, en Guatabampo, pues es una actividad primaria y he estado en pláticas con muchos ejidatarios, con muchos agricultores y sí les ha pegado duro. Sí les ha pegado duro, entonces esperemos se mejore por el bien de ellos, por el bien de la economía. Alex, ¿con qué nos vamos a ir yendo? Pues mira, yo la conclusión es que sí es un problema muy serio el que está viviendo el campo y en particular el sur de Sonora. Es decir, si hablamos de toda la economía estatal como un todo, la economía estatal está diversificada. Tiene industria, tiene turismo, tiene comercio. Pero si ya lo segmentamos por regiones, el sur del estado depende en mucho de la agricultura todavía. Entonces, cuando pintas el panorama del sector agrícola como el que estamos comentando, pues estás viendo que se viene un año de crisis realmente para el sector sur del estado, ¿no? Es probable que nosotros, a lo mejor aquí en el centro, en Hermosillo, con la Ford trabajando,
con el sector minero con buenos precios del oro, del cobre, no lo vamos a resentir, la sierra tampoco, la frontera tampoco, pero el sur realmente puede vivir una crisis económica este ciclo agrícola de proporciones que no se habían visto en mucho tiempo. Definitivamente, Alex. Pues ahí quedó, mi gente, los problemas agrícolas que hay en el estado. Y pues ya no hay que agarrar el hilo más seguido. Ya no hay que irnos tanto tiempo de vacaciones. No, ya se acaba. Sí, Ya se acabaron. hay Ya que no hay, cambiar. ya no hay, hay que Hay que trabajar. chambear y la página tiene que producir vistas. Así que antes de irnos, mi Alex, redes sociales. En Facebook me pueden encontrar como Alex Romero, en X, en TikTok y en Instagram como @AlexRomero. Falta redes sociales. Gracias, Jera, gracias. Felipe, pórtate bien. Es culpa tuya esto que está pasando, Alex. Muchas gracias siempre. Albino Valenzuela 1978 en TikTok, Balta.Valmor en Instagram, Baltasar Valenzuela en Facebook y Movamos Sonora en todas las redes. Mejor síganme ahí, está más fácil. Muy bien. Sigan las páginas de Movamos Sonora en todas las redes sociales. Sigan también las de Enfoque Sonora. Oye, riman, fíjate. Ahí vamos. Ahí va. Vamos por Sonora. Galega Producciones y Marketing Eleven también en las redes sociales. Soy su amigo Jera Gaitán Jr. Síganme en todas las redes sociales como Jera Gaitán Jr. Y voy a hacer comercial. Ya tenemos el segundo capítulo arriba de Precopeo 2027. Se puso muy bueno, ¿eh? Ahora sí hubo tiro en la casa de Precopeo. Sí, hubo agarroncito. Entonces, pero se pelearon los aliados. Estuvo raro. Estuvo raro. Así que vayan a verlo si no lo han visto. Y síganos en las redes sociales. Balta, vámonos. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¡Vámonos!